Hola Oscar, Buenas tardes, ¿qué haces? ¿Cómo Mauricio. andás? ¿Cómo te va, che? Ahí vamos, Bien, arreglando un poquito la camarita. ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Bueno, hoy me toca ser de entrevistador tuyo. Bueno, vamos a charlar un ratito. Un placer, che, estar con vos. Igualmente, bueno, antes que nada, me presento. Soy Oscar Geninazzi, médico chino. Algo de oriental tengo, porque soy uruguayo. Aunque sea eso. Y represento a Cuatro Mares, que es un espacio terapéutico. Hoy tenemos el placer de hablar en vivo con Mauricio Weintraub, el licenciado Mauricio Weintraub, licenciado en psicología, músico, escritor, autor de varios libros. Ahora dos que me acuerdo son, pues, Música y Emociones, Sanando al Niño que Fui. Así es. Dirige el espacio terapéutico Habitarnos, que está en Buenos Aires, pero que ahora se está expandiendo, si no me equivoco, por Madrid, Barcelona. Ujú. Y creador, entre otras cosas, de una mirada terapéutica llamada las escenas matrices, que es como el eje central también de esta charla. Entonces, mi primera pregunta, que varias veces te la he hecho en persona, pero por Ujú. primera vez te lo pregunto en vivo, para que sepan nuestros seguidores, ¿qué son las escenas matrices? En primer lugar. Y como en nuestro espacio hacemos talleres de escenas matrices, una al mes, en Cuatro Mares, en convenio con Ujú. Habitarnos, ¿qué se va a encontrar una persona que que va a un taller de escenas matrices? Ujú. Bueno, primero un súper placer hablar con vos, Oscar. Tantas veces hemos hablado en persona. Bueno, también un placer realmente estar acá charlando en vivo con vos y comentando algunas cosas. Bueno, las escenas matrices a ver, las escenas matrices es una escuela psicoterapéutica, como vos bien dijiste, bueno, se fue dando en mí desde hace años y tomó forma ya de mirada primero y después de escuela hace más o menos unos 9 años, 8, 9 años, en donde fundamos Habitarnos. Digo fundamos porque, bueno, lo fundé yo y después convoqué un grupo de profesionales que todavía me acompaña hoy, es mi equipo de profesionales, ¿no? Es una escuela psicoterapéutica que trabaja con las escenas de la infancia. Estas son las escenas matrices, son las escenas de la infancia, y de cómo las escenas no saludables de la infancia siguen influyendo hoy en el sujeto si el sujeto no las puede sanar, revisar, mirar, ¿no? Digo, cómo sigue jugando hoy algo de la infancia de lo no saludable. Bueno, y lo otro que te pregunté, en un taller Mm. de los que hacemos en Cuatro Mares, ¿qué puede esperar una persona que esté interesada en ir? Bueno, que de hecho Ujú. ahora en octubre te Sí, vamos a tener por aquí y es vas a cierto, sí, dirigir sí. uno de los talleres. Sí, bueno, hace años ya que hacemos talleres en Cuatro Mares y con vos y con tu gente. Eh, y como bien dijiste, ya desde el año pasado y este año también, hacemos uno por mes, así que estamos muy contentos con eso. ¿Qué se va a encontrar? Bueno, un taller es un espacio grupal de más o menos 10, 12 personas, 13, 15, 8 más o menos, ese es el número aproximadamente, en donde el que desee puede trabajar alguna situación de su vida que no sea saludable o que no sea como él quiere que sea. Puede ser cualquier tipo de situación, puede ser algo que tenga que ver con la pareja, con el trabajo, con algún bloqueo, con algo físico. Cualquier tipo de situación nos sirve y lo que hacemos es alguna pequeña dinámica en el espacio en donde se eligen a la manera de constelaciones, aunque no es constelaciones, a la manera de constelaciones se eligen algunos representantes y se arma una dinámica ahí. Y a partir de la dinámica la persona puede observar, puede darse cuenta con más claridad de lo que le pasa y puede hacer movimientos que lo ayuden a la sanación de algo de lo que le está pasando. En general, en estas dinámicas siempre aludimos también, por supuesto, algo de la infancia, porque como dije, lo que en la vida no se me arma hoy,
seguro que está atado de alguna u otra manera a algo de lo matriz, de lo infantil, y haciendo estos movimientos, algo se desata para hoy. Por supuesto, lo que se trabaja en un taller es importante que el sujeto lo pueda seguir trabajando en sus espacios terapéuticos y de crecimiento, pero verlo en un taller, verlo en lo que llamamos nosotros una escena, suele ayudar mucho a la profundización y a la sanación de lo que lo aqueja. Muy bien, muy clara la explicación. Ujú. Eh, Ahora al final vamos a hacer el recordatorio de la fecha del taller. Exactamente. Bueno, y entonces ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vemos en la consulta? Tengo entendido que a partir de esta escena matriz, como lo explicaste, de la infancia, en el día a día se nos vuelven a presentar situaciones similares, lo cual la persona, el sujeto, se siente como en esta situación otra vez. Nosotros vemos que el paciente llega a la consulta de alguna manera, puede ser con un retroceso en el tratamiento, eh, con alguna cosa que nos hace pensar que algo le pasó Ujú, a este paciente. ujú. ¿Cómo cuando el paciente vuelve a revivir esta escena, eh, cómo actúa frente a ella, más o menos? Bueno, a ver, como vos bien decís, ¿no? ¿Cuáles son, diríamos así, las señales para darnos cuenta que hay algo de lo matriz, de lo infantil, ¿no? O de lo histórico que sigue apareciendo en el paciente. Bueno, yo diría, cuando nos sentimos desordenados en nuestra vida, como a mí me gusta graficarlo así, ¿no? El estímulo es 2, 3 puntos, pero sentimos 9. O el estímulo es 8 puntos, pero sentimos 1. Es decir, cuando estamos desordenados, cuando estamos desenfocados, cuando algo de lo que nos pasa no tiene que ver con lo que está sucediendo realmente, esta es una señal que en general nos dice que hay algo de lo histórico que no termino de sanar o que no termino de ver. Esta es una señal. Y la otra señal que suele aparecer mucho es cuando algo se nos repite y se nos repite y se nos repite y lo entiendo, no lo quiero repetir, quiero evitarlo, pero se me vuelve a armar con esta persona, con la otra, con la otra. ¿No? Digo, cuando esto pasa, casi siempre estamos en presencia de algo de lo matriz de lo histórico. Y lo que hacemos en los procesos terapéuticos y en los procesos de crecimiento es ayudar al paciente a ver cómo esto que le está pasando hoy tiene que ver con su historia y cómo puede él, a partir de una mirada más adulta y más profunda y más amorosa de su historia, poder cambiar hoy. Te doy un ejemplo que siempre doy porque en general se entiende fácil. Si cuando fallo en mi trabajo, mi jefe me grita y yo no lo puedo evitar y no me gusta y discuto, pero me sigue pasando con este jefe, quizás ya me fui de este trabajo, me fui a otro y me pasa lo mismo, ¿no? Bueno, probablemente esta escena con mi jefe esté reproduciendo escenas de mi infancia en donde mi mamá me gritaba, mi papá me gritaba, me golpeaban o me agredían de alguna manera. Y quizás cuando veo esa situación, en vez de realmente hacer movimientos adultos y entender el dolor del niño, entender la agresión de mis padres, bueno, justifico o digo, bueno, pero no fue tan importante. Entonces digo, lo que justifico en mi historia se me va a volver a armar hoy. Entonces, a partir de mirar la historia de otra manera, también puedo llevar a cabo movimientos hoy para que no me pase lo que me pasa y no quiero que me pase y no es saludable, ¿no? Sí, 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 está clarísimo. Nosotros, esta pregunta última que te hice, Ujú, bueno, es el eje de la conversación porque nosotros, bueno, por suerte en medicina china tenemos un par de métodos diagnósticos, ujú, pulso, bueno, otras cosas, que el pulso es el tono simpático del paciente. El ujú, paciente a mí me puede estar diciendo una cosa, sin embargo, el pulso habla por el paciente. Y exactamente. cuando pasa una cosa de estas, el paciente justamente, el pulso por alguna otra cosa se dispara. Ahora después vamos a ver un poquito la relación de la medicina china de las emociones con los órganos, porque por ejemplo, bueno, sabemos que la ira afecta al hígado,
Ujú. y ese pulso podemos ver. Entonces, claro, el paciente queda un poco como incrédulo diciendo, pero si yo voy al gimnasio, hago tai chi, como me indicaste, como saludable, ¿qué me puede haber pasado? Y bueno, Exactamente. yo sin ser psicoterapeuta y simplemente porque la medicina china es una medicina integrativa y también tiene en cuenta las emociones, empiezo a ahondar un poquito en, bueno, contame qué te pasó esta semana. Exactamente. A veces escucho cosas muy relevantes, por ejemplo, no, resulta que perdió el Barça, y Claro, digo, no, no, pero por ahí no van los tiros, y bueno, claro, claro. hasta que me dicen que sí, pero como vos decís, a veces el paciente no le da la importancia y la trascendencia que tiene, digamos, en lo que le pasó a nivel de la salud, ¿no? Tal cual, o no lo ve, o no se da cuenta de cómo influye, ¿no? Es como, bueno, en lo físico vos también tendrás situaciones similares, ¿no? El paciente que viene porque le duele, no sé, digo cualquier cosa, ya te pido disculpas, porque le duele el hombro, y uno le dice, sí, claro, pero lo que pasa es que vos pisas mal. Y el paciente dice, bueno, pero eso que tiene que ver, me duele el hombro, ¿no? Sí, sí, el paciente no alcanza a darse cuenta por qué el pisar mal hace que le duela el hombro. Uno sí lo ve. Con el psiquismo pasa lo mismo. El paciente viene y dice, me peleo con mi mujer, me peleo con mi marido y no me quiero pelear más. Bueno, claro, pero resulta que cuando miras tu historia, siempre justificás a tu mamá cuando te gritaba. Sí, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, es que la misma manera de justificar a mi mamá o a mi papá la tengo para justificar a mi marido o a mi mujer hoy. O sea, es el mismo camino que el paciente no tiene por qué saber, pero que nosotros tenemos que saber para poder unir los dos puntos, porque si no, no lo podemos ayudar. Exacto, sí, 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 sí. Sí. Bueno, yo ahora tomo un poquito la palabra, un poquito, y Claro. quería contaros que la medicina china establece como tres causas fundamentales. No vamos a llamarle de enfermedad porque primero, hoy hablaba con Rosa, Rosa de Madrid, de Habitarnos Ujú, Madrid, y ujú. me dijo que preguntara, cuando ese niño no es mirado, cómo se ve físicamente. Entonces, la medicina china establece como tres grandes pilares de desarmonía en nuestro cuerpo. Uno, por supuesto, es el estilo de vida, cómo comemos, cómo descansamos, qué ejercicio físico hacemos, si está adecuado a nuestra situación de salud. Otro es la climatología, que no solo se refiere al frío, al calor, al viento, sino que ese clima es portador de virus, y también acompasar un poco las estaciones. No se puede salir a correr en invierno a las 12 de la noche, por ejemplo, porque el invierno es para resguardarse, para recoger la energía, ¿no? Claro. Y el tercer gran pilar que establecieron los chinos en su momento fue las emociones. Ujú. Como lo que pasa que, bueno, no podemos remontarnos a la época antigua, pero el impacto emocional ahora yo lo veo cada vez mayor en la salud de una persona. Se tiene un gran porcentaje de la culpa Ujú. en las cosas que a veces nos pasan. No sé si a Sí, ti te pasa lo mismo. sí, sí, claro, obviamente que sí, las emociones son siempre fundamentales en la vida de una persona. Y ojo, cuando hablamos de emociones, hablamos de las cosas que pasan, pero también hablamos de cómo impacta esto en nosotros, o mejor dicho, cuántas emociones que no tenemos habilitadas o habitadas o permitidas o validadas emergen ante determinadas situaciones que pasan, ¿no? Eh, y me parece que ahí tenemos toda una línea para seguir, porque por supuesto una emoción que no es tramitada de una manera saludable, por supuesto que va a aparecer en algún lado enfermando algo. Puede enfermar un vínculo, puede enfermar una parte del cuerpo, puede enfermar un proyecto. Algo va a enfermar la emoción que no tengo permitida y validada de una manera saludable. Sí, 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 sí. Bueno, voy a contar otra cosa también. En los clásicos de medicina china, cuando se referían al factor emocional como causa de enfermedad, decía que existían
lo que se llaman las 7 pasiones, como siete emociones fundamentales. Ahora vamos a establecer una comparativa, Sí, dale, dale, como veis vosotros dale. estas emociones. Lo que decía es un poco lo que estás diciendo tú, Mauricio. Dice que cuando estas emociones no están cuando están equilibradas son parte misma de la vida. Eso. El problema es cuando están en exceso, o prolongadas o inhibidas. O inhibidas, ahí Exactamente, suelen convertirse en causa interna de enfermedad. exactamente, exactamente. Es un poco Ujú. lo que estabas explicando, ¿verdad? Sí, 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 exactamente, exactamente. Las emociones cuando están, como vos dijiste, inhibidas o prohibidas, ¿no? Y esto siempre tiene que ver con la historia, o sea, siempre tiene que ver con cómo me trataron a mí en esa emoción. Cuando una emoción está prohibida o disminuida o inhabilitada, es como, a mí me gusta la imagen de como un recipiente que se va llenando de agua y en algún momento rebalsa, ¿no? Entonces, si el enojo no está permitido, estallo en ira. Si la tristeza no está permitida, tengo momentos de pozo y de depresión. Si el miedo no está permitido, tengo momentos de pánico. Digo, cada emoción se va llenando, llenando, hasta que rebalsa y después vuelve el proceso a comenzar, ¿no? Hasta que uno puede realmente hacer otra cosa diferente con las emociones, tal cual, tal cual. Sí, 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 clarísimo. Ujú, Eh, la medicina china establecía las 7 pasiones: ujú, alegría, ira, preocupación. Algunas como que parece que se duplican, seguramente me vas a decir que como que están duplicadas según la mirada sí, tuya. Tristeza, melancolía, son como un poquito parecidas. sí. Miedo y susto. Susto se refiere a algún evento, algo muy súbito, ¿no? Ujú, Hay autores que suman la envidia. sí. Yo tengo entendido que desde la mirada de las escenas matrices, eh, hay una división en placenteras y displacenteras, ¿verdad? Sí, es bastante parecido a lo que contás. Hay muchas divisiones o muchas categorizaciones de emociones, ¿no? La que a mí me gusta más es bastante parecida a lo que contás. Son 5 en vez de 7, pero las 5, sí, como vos dijiste, ¿no? Miedo y susto, nosotros prácticamente las identificamos. Tristeza y melancolía son parecidas. Para nosotros las 5 emociones básicas son amor, alegría, estas son las placenteras, las que vos llamas placenteras, y después tristeza, miedo y enfado, que son como las displacenteras, ¿no? Y todas las otras, las que nombraste y otras más, nosotros las llamamos emociones secundarias, ¿no? Las emociones que derivan de estas 5 primarias o básicas o como lo queramos llamar. Y estas 5 emociones son humanas, o sea, las tenemos todos. Por eso si hay alguna persona o bueno, o cuando no podemos reconocer alguna de estas 5 emociones en nosotros, o está muy, muy disminuida comparada con otras, o al contrario, muy aumentada comparada con las otras, ahí decimos que hay algo para mirar, para pensar, que hay algo de lo infantil, de lo histórico, que todavía sigue jugando en nosotros. Muy clara la explicación. ¿Y qué opinión te da esto de que decían los chinos que la alegría podía ser causa de enfermedad? O sea, porque aquí hay dos cosas. La alegría podemos mirarla como eso que decían ellos, un exceso de alegría, o Mm, sea, estar todo el tiempo contento, o ujú, también hay como una alegría desmedida en una noticia, por ejemplo. tal Yo no cual. sé si voy a establecer aquí la conexión rioplatense. Había Dale. un gran humorista y escritor argentino, Fontana Rosa. Claro que sí. Hizo un cuento muy lindo una vez de un futbolista que se llamaba, bueno, tenía un mote, el Conejo Fumetti. Entonces él sabía, jugaba de centro delantero y no podía, él sabía que si hacía un gol, el padre se moría de un infarto. Entonces, bueno, cada partido la gente lo insultaba, metela, guau, guau, y hasta el final hizo el gol y el padre se murió, lógicamente. Eso sería un exceso de alegría, ya que... Claro, 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 claro. Pero, ¿qué opinión te daría una persona que esté todo el tiempo contenta? O sea, ¿has visto algún paciente así? Sí, sí, bueno, a ver.
¿Qué pasa con las emociones? Para mí las emociones son las ventanas que me permiten vincularme con la vida. Digo, la vida tiene un montón de situaciones de todos los colores y si yo estoy disponible emocionalmente, la vida me toca, ¿no? Digo, entonces, cuando consigo un logro, cuando hago un gol, me siento contento, cuando fracaso en algo me siento triste, cuando alguien invade mi espacio sin mi permiso, me enojo, cuando me acerco a un peligro, tengo miedo, ¿no? Y cuando conozco a alguien que me gusta, experimento amor, o experimento amor por mi profesión o por mis amigos, ¿no? Entonces digo, las emociones, ¿cómo saber si las emociones son saludables o no? Bueno, según el estímulo, o sea, según por quién o por qué estoy sintiendo y cuánto. Y ahí entiendo que es difícil, porque a todos nos cuesta, pero ahí uno tiene que ir aprendiendo a establecer como una especie de paralelismo con la realidad. Esto que está pasando, primero, ¿qué emoción me genera? Segundo, ¿cuánto le corresponde a esto? Como en el ejemplo del negro Fontana Rosa, ¿no? Si cuando hago un gol me da tanta alegría que me muero un infarto, evidentemente estoy poniendo ahí algo que no le corresponde al hecho de hacer un gol. Y en esa discriminación, yo diría, adulta, uno se va dando cuenta de de cuán saludable es con respecto a las emociones. Este es un aspecto, ¿no? Las emociones, cuáles y cuánto tengo permitidas. Y el otro aspecto que me parece interesante es que en nuestra infancia, en todas las familias, hay emociones mejor vistas y emociones peor vistas, ¿no? El típico el refrán, los nenes no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Digo, o muchos otros, ¿no? Digo, ¿cómo era en mi historia la relación con X emoción? ¿Se podía estar contento? ¿Se podía estar triste? ¿Se podía tener miedo? ¿Se podía enamorarse? ¿Podía uno enamorarse? ¿Podía enojarse? ¿No? Y lo que pasa con un niño es que sin pensarlo a nivel automático o inconsciente, el niño detecta, insisto, sin darse cuenta conscientemente, detecta qué emoción no es saludable en su casa y cuál sí, y cuando experimenta una que no está bien vista, la cambia por otra que está bien vista. Y a esto llamamos emociones sustitutivas. A vos te pasará, nos pasa con los pacientes y a veces en nuestra propia vida, cuántas veces un paciente me cuenta algo, por ejemplo, tremendamente triste y se ríe en el momento de contarlo. O sea, la tristeza no está permitida la alegría y la alegría juega de reemplazante, ¿no? De sustitutiva. Con esto que vos decís, y con esto cierro, con esto que vos decís de una persona que está siempre contenta, una persona que está siempre contenta es que tiene la alegría sustitutiva, o sea, sustituye otras emociones, por ejemplo, por la alegría. Y a nivel psicopatológico, a esto se lo llama la manía. La manía es una sustitución de la tristeza, ¿no? Sí, y nos corresponde a nosotros poder detectar esto para ayudar al paciente a poder sanar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Muy, muy rica explicación, Mauricio. Tenemos una pregunta de Diego, pero que en un momentito, o sea, la vamos a dejar para el final, a Dale. las preguntas. Había un par de Voy a preguntas seguir. más que me pasaron por acá, no sé si vos las tenés ahí, se me pasaron acá un par de preguntas más. No, pero vamos a dejarlas para el final, Dale, dale, sí, porque sí, claro, ahora me quedo con esta que veo aquí dale. y las otras no las veo, pero Acá una aparece otra, pregunta mira, más lo que de pasa es que Diego. después sigue para adelante. Ah, mira, están todas. Mira, estoy aprendiendo Instagram con vos ahora. Están todas las preguntas arriba. También, Acá ¿eh? están, mira. Mira, mira, acá están, acá están. Bueno, después si querés las podemos retomar al final, sí, dale. Vale, las tomamos al final. Dale, dale. Bueno, hablando de emociones, ahora vamos a entrar directamente en las emociones y Ujú. entonces vamos a hablar de la ira. Porque, ¿qué Sí, pasa? La ira, por lo menos a nivel de nuestra consulta, es una de las emociones que más se repite. es cierto, es Entonces, yo verdad. voy a hacer una pequeña introducción Dale. porque cada órgano, según la medicina china, maneja un aspecto de la psique. En este caso, el hígado maneja un aspecto de la psique que se llama el Hun o alma etérea. Voy a explicar un poquito qué es esto. Esto es la Ujú. capacidad del individuo de ver un futuro, de proyectarse y ver un futuro prometedor.
O sea, cómo me proyecto yo, qué sueños tengo. Entonces, tiene que ver con la capacidad del individuo de proyectarse en el buen sentido. ¿Qué pasa? Cuando yo no puedo gestionar la ira, como el órgano, según los chinos, es una esfera funcional, no está la parte fisiológica, ahí está la parte, digamos, psíquica del órgano, sino que es toda una esfera en conjunto. La parte funcional puede afectar a la parte psíquica y la parte psíquica a la parte funcional, que después ya se hace Ujú. ahí una madeja que no se sabe Tal cual, ¿cuál es se cuál? retroalimentan. Claro. Entonces, un bloqueo de este órgano, claro, puede causar depresión porque ya la persona no tiene esa capacidad de proyectarse hacia el futuro. También pasa con la vesícula, que es como el mismo sistema, y también, pero la vesícula tiene que ver con la frustración. Uno, me parece que la ira es como pasarse de revoluciones y me parece que la frustración es como quedarse corto. Mm. ¿Cómo cómo ve la mirada de las escenas matrices? Esta emoción que está tan mal vista de chicos, Sí, que sí. parece que si una persona se enfada, es un maleducado. Tal cual, tal cual. Pero lo que dijiste es así, ¿eh? El enfado es, a ver, todas las emociones, ¿no? Uno bebé, recibe pacientes que tienen, digo, cuestiones con todas las emociones, pero el enfado es siempre una emoción, como dijiste, muy mal vista y hasta quizás mal vista hasta culturalmente. Y eso es porque los padres hacemos eso. O sea, cuando los hijos se enfadan con nosotros, casi siempre los padres le decimos que está mal. O sea, los padres somos manipuladores expertos y muchas veces con muy buena intención, o sea, con la intención de educarlos y con mucho amor, pero terminamos sin darnos cuenta muchas veces manipulando emociones de los hijos, de nuestros hijos, diciéndoles que está mal que sientan lo que sienten, para lo cual, digo, el nene queda atrapado porque no puede dejar de sentir lo que siente y ahora encima siente que está mal sentir lo que siente, o sea, ¿no? Con la ira pasa mucho eso, con el enojo, con el enfado, ¿no? Es toda la misma emoción con distintas graduaciones. Y lo que pasa con el enojo y con el enfado es que digo, cada emoción primaria tiene una función. O sea, está en el sistema por algo. Y el enfado está en el sistema para que uno pueda decir que no a aquello que no quiere, o sea, para que uno pueda poner límite a aquellos que quieren invadir un terreno propio. Entonces, cuando la persona aprendió de chico que enfadarse está mal, por supuesto, hay distintos grados, ¿no? Uno puede aprender que, bueno, todo enfado está mal o que determinado nivel del enfado está mal, pero cuando la persona aprende que enfadarse está mal, empieza a tener muchas dificultades para poner límites. Y esto, como cualquiera puede darse cuenta, esto empieza a condicionar toda su vida. Porque si lo llevamos al plano más obvio y evidente, poner límites es como cerrar la puerta de mi casa, darle una vuelta de llave y quedarme con la llave. Cuando yo no tengo esta posibilidad, es como vivir con la puerta de mi casa abierta. Cualquiera entra, hace lo que quiere y se va. Y esto por supuesto que me enferma, porque estoy todo el tiempo sometido a la locura del otro o al deseo del otro o a lo que al otro le parece. Sí, el enfado es una emoción que tiene muy mala prensa y es una emoción tan valiosa como cualquiera de las otras. También vamos a aprovecharnos de esta emoción de la ira, porque fíjate una cosa, que el hígado en nuestro cuerpo, el hígado, los chinos le pusieron, comparándolo con la naturaleza, porque la medicina china viene del taoísmo, Ujú. que es nuestra conexión un poquito con la naturaleza, lo llamaron la madera. La madera resucita en verano, nos saca del invierno y empieza a poner todo en movimiento. Es la Ujú. fuerza motora en nuestro cuerpo, es quien nos da la iniciativa, quien nos da la posibilidad, como decíamos recién, de proyectarnos al Bien, futuro. muy bien. Entonces, uno se podría aprovechar positivamente, o sea, tendríamos el aspecto positivo de la Muy bien, ira muy bien. para revelarnos en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. Eh, o Sí. sea, llevar a cabo nuestros proyectos, a pesar de que nos pasen A situaciones, ver, mira, obstáculos, ¿no? es tal cual lo decís, porque
la primera función del enfado, que es poner límite, está directamente relacionada con esto que vos decís que es secundario, pero no menos importante. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo cualquier proyecto importante para mí, un proyecto profesional, un proyecto de formar una familia, un proyecto de comprarme una casa, cualquier proyecto, es necesario tener una determinada fuerza porque van a aparecer dificultades, siempre van a aparecer dificultades. Y si yo no tengo disponible el enfado, tampoco tengo disponible esa fuerza. Entonces, ante las primeras dificultades, se me va a caer el proyecto. Es como, yo digo, bueno, vos conocés Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, para entrar en el subte, en el metro, a las 6 de la tarde, tenés que meter los codos, porque si no, no entrás, te quedás afuera, ¿no? Ahora, si no tengo el enfado disponible, si no tengo la fuerza del enfado, y me voy a quedar afuera, me voy a quedar afuera. Entonces, es una energía tan mal mirada y por el contrario, es tan valiosa, y cuando uno aprende a quererla, ¿no? Y a respetarla, es tan importante para el vivir, pero claro, para eso tengo que poder, por un lado, cuestionar a quienes me dijeron que enfadarse estaba mal, y por otro lado, hacerme cargo adultamente de mi enfado, no simplemente ser un adolescente que explota. Clarísimo. Muy, Ujú. muy, muy rica explicación. Y además, si no me equivoco, hay diferentes formas de reaccionar a esto, al enfado, ¿no? Adultamente, Tal cual. adolescentemente o como un niño. Tal cual. Si no me equivoco. Te digo dos o tres diferencias que quizás interesan del enfado adolescente, porque en general uno piensa que el enfado es explosivo, es agresivo, es violento, ¿no? Es contra otro. Y ahí, bueno, estoy pensando en algo. Tenemos tristes ejemplos en nuestras políticas, en nuestros políticos, ¿no? En la clase política que confunden energía, fuerza y demás con buscar un enemigo y arremeter, ¿viste? Y a veces creemos que el enfado es eso. Yo a eso lo llamo enfado adolescente. El enfado adolescente es desordenado, es contra otro, quiere ganar, muchas veces quiere dañar al otro, o sea, es hacia el otro. El enfado adulto no tiene nada que ver con esto. El enfado adulto es ordenado, está parado sobre sus propios pies, no es contra otro, es para preservarme o para poner un límite. No quiere ganar, quiere que el otro no invada, que no entre donde yo no quiero que entre, ¿no? Sobre todo, y esto quizás es lo más importante, el enfado adolescente busca validación en el otro. Mientras que el enfado adulto no busca validación en el otro, se apoya en mi propia verdad o en mi propio deseo. Perfecto. Ujú, Entendido. Entonces ujú. podemos aprovecharnos positivamente de esta emoción, o sea, aquí creo que coincidimos, los chinos decían que el hígado es esa fuerza motora, digamos, Tal cual. lo que mueve, pero bueno, hacia un objetivo claro, ¿no? Exactamente. Otra emoción que está muy mal vista y que te voy a preguntar por ella y que nadie la quiere en su vida, es la menos querida, es la tristeza. Tal cual. Yo voy a establecer otro paralelismo ahí, ya que tenemos al amigo Alejandro Dolina, un escritor, una especie de Ah, sí, sí. filósofo, Exactamente. del cual soy muy fan y seguidor hace muchos años. Decía que los Ujú. videojuegos, que lo que ahí le llaman el metegol, que acá es el futbolín, y los Sí. juegos de mesa fueron creados para evitar esta emoción, para evitar la tristeza. Mira vos. Eh, por qué nadie la quiere esta emoción? Porque estaba repasando tu libro de psicopatología, para que no digas que Sí. no leo tus libros. Muy bien, Oscar, gracias. Puede ser que la tristeza es como de las primeras emociones que Sí, manifiesta un niño. Puede sí, ser que no podamos contactar porque está muy lejos, está muy en el núcleo, muy sí. lejos en el tiempo, muy Sí, ahí lejos en la vamos. profundidad, quise decir. Sí, 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 ahí vamos digo, cuando un niño es lastimado por sus padres de alguna manera, más allá de cuánto se da cuenta o cuánto no, el niño siente sobre todo tristeza, ¿no? Siente tristeza porque se siente solo de sus padres, aunque sus padres estén ahí.
Solo en el sentido de no ser atendido, no ser comprendido, no ser mirado saludablemente, ¿no? El niño se siente solo y triste. Y a esta sensación de solo y triste nosotros lo llamamos la tristeza de pozo, ¿no? La tristeza de un niño que está en un pozo, ¿no? Esta tristeza de pozo que todos conocemos, más o menos, pero todos hemos vivido la experiencia de ser niños y no ser entendidos, no ser mirados saludablemente por nuestros padres en algún punto o en muchos puntos. Esta tristeza de pozo eh, es la tristeza a la que tememos volver cada vez que algo nos da tristeza en la vida cotidiana. Digo, cuando no hemos sanado en gran parte esa tristeza de pozo, todo el tiempo hay un lugar en donde estamos evitando la tristeza porque tenemos miedo de que si contactamos con la tristeza es como si fuéramos al pozo. Y acá es cuando uno tiene que aprender a diferenciar, para lo cual se necesita terapia, en mi opinión, que la vida humana está llena de tristezas, porque la tristeza, digo, me da tristeza todo aquello que termina, todo aquello que en donde no fue o no es como quisiera. Bueno, es la tristeza humana de la vida. Ahora, la tristeza de pozo, la tristeza de un niño, no es de la vida, se la generan los padres. Y cuando eso no está sanado, trato de evitar las tristezas cotidianas porque tengo miedo de que vaya allá. Y esto, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto se hace muchas veces cultura. Tenemos una cultura que, como vos bien dijiste, nos insta todo el tiempo a estar bien, entre comillas. Pero estar bien implica que si hay en la vida que termina o algo que no es como quiero, yo pueda vivir esa tristeza. Ahora, claro, si no sané la tristeza, las tristezas de mi historia, por supuesto que voy a evitar esa tristeza. Y como dijimos antes, toda emoción que uno no habita y no valida se va acumulando, 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 y en algún momento me desborda, ¿no? Y yo creo que de esto está hecho la depresión. La depresión, como cuadro psicopatológico, es esa tristeza del niño, de la niña que fui, que como no la veo, está todo el tiempo ahí latente y en algún momento entro y quedo instalado ahí hasta que alguien me saca. Bueno, ahí vamos, como humanos tenemos mucho para aprender de todo eso. Sí, 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 Mm. sí, sin duda. La tristeza, bueno, mencionar que desde el aspecto de la medicina china, desmedida, como dijimos al principio, prolongada en el tiempo, Exacto, salida de su normalidad, daña los pulmones, ¿no? Cada vez nos vemos como más claro, encogidos. claro. Eh, entonces, es sano contactar con la tristeza, pero no queremos, no la queremos en nuestra vida. Y lo que pasa es que No la queremos. cuando la tristeza antigua no está curada, claro, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de acercarme y quedar otra vez atrapado. Pero claro, cuando no contacto con la tristeza, no puedo elaborar los duelos lógicos de la vida. Entonces, de repente tenemos, ¿no? Tenemos pacientes que nos cuentan que siguen tristes porque falleció su mamá, su papá, su hermana, su pareja hace 20, 30 años y están como instalados en ese lugar. Bueno, su tristeza no tiene que ver con eso, o su tristeza de pozo no tiene que ver con eso. Clarísimo. Ujú. Bueno, vamos a hacer un par más y después vamos a ir a lo que es las preguntas que tenemos por ahí. Dale. El miedo es necesario porque el miedo también es otra emoción que vemos bastante en la consulta. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder las posesiones que tenemos, Ujú. estar como alerta todo el tiempo a que nos den una mala noticia. Sí. Tienen, cabe decir que el riñón maneja un aspecto de la psique que se llama el ZHI en chino y que tiene que Ajá. ver con la voluntad. Para los chinos también es otro factor, este órgano, que claro, si nos falta la voluntad, caemos en depresión. Ujú. Pero ¿hasta qué punto es necesario el miedo en nuestra vida? ¿O cómo podemos aprovecharnos, como te pregunté antes, de la parte positiva del miedo? El miedo es fundamental porque el miedo me avisa de los peligros.
¿no? Digo, como siempre digo, no me asomo al piso 20 sin baranda y es lógico y esperable y sano que tenga miedo, ¿no? Porque si no tengo miedo probablemente me caiga, ¿no? Ahora, claro, cuando el miedo es crónico y está siempre puesto en algo terrible que va a pasar, que va cambiando de forma, pero siempre es algo terrible que va a pasar, uno vuelve a pensar que en realidad ahí hay otro tipo de miedo mucho más histórico y no sanado, que se me vuelve a actualizar. Digo, lo no sanado en la infancia es como si yo tengo una pierna rota y no me enteré y voy caminando con la pierna rota, entonces me duele cada paso que doy, pero no es que me duele el paso, me duele que tengo la pierna rota. Con el miedo pasa lo mismo, ¿no? A veces tememos a lo que viene porque en realidad no vemos cuánto temimos allá atrás. Entonces todo el tiempo lo estamos poniendo adelante, pero en realidad tiene que ver con lo que me pasó. Cuando el miedo está sanado en la infancia o bastante sanado, bueno, uno tiene los miedos naturales en la vida. Sí, a nadie le gusta perder el trabajo. Ahora, en general, uno no muere por perder el trabajo, uno busca otro y lo encuentra. De alguna manera lo encuentra, ¿no? Y aprende algo de la experiencia. Sí, en ese sentido el miedo funciona también de esta manera. Perfecto. Ujú. Una última cosa antes de pasar a las preguntas. Hace Dale. unos días vi una noticia, creo que en un periódico local, de un señor que se fue a una isla a 25 años porque no quería ni hablar con nadie, ni interactuar con nadie. Yo me pregunto, ¿y si hacemos algo así y nos evitamos todo el rompedero de cabeza que significa gestionar las emociones? Como estos ermitaños que se van a hacer tai chi a la montaña o yoga, y Sí. se acabó la historia. No, o los problemas, ¿cómo qué pasaría? ¿Nos seguirían los problemas, las Primero que no, emociones ingestionables, digamos? Primero que no sé cómo se siente el ermitaño que hace el tai chi en la montaña. No lo sé, no lo sé. Nunca hablé con uno de ellos, así que no sé cómo se siente. Uno. Y si alguna vez leí algo, bueno, también vemos todo el tiempo en Facebook y en Instagram un montón de gente que se siente súper feliz y cuando te tomas un café, ¿no? Bueno, entonces, no sé cómo se siente, eso es una. Segunda, yo diría, ponele que sí, que me ahorro toda la ansiedad y el miedo y las dificultades de los vínculos, y yo. También me ahorro el amor. Digo, no puedo sentir amor por otros si estoy solo en la montaña. Digo, también me ahorro el compartir, también me ahorro tener hijos, también me ahorro un proyecto que me gratifica, también me ahorro el darle al otro. Digo, irse a la montaña me evita la vida, no solo lo malo de la vida, ¿no? Eh, y después yo diría, ¿por qué la vida es algo en donde tengo que evitar? ¿Por qué no también darle un lugar a cierta tensión que hay en el hecho de estar vivo? ¿No? Digo, finalmente si anhelamos la no tensión, y bueno, estamos anhelando la muerte, porque no tensión implica no estar vivo, y tampoco sabemos lo que es la muerte, ¿eh? Pero digo, todo acto vital tiene cierta tensión. Por supuesto, no es la idea que todo tenga muchísima tensión, pero algo de tensión va a tener. ¿No? Entonces, a veces tenemos que justamente poder soportar algo de la adultez para poder estar un poquito más cerquita nuestro, ¿no? Sí, porque esto de alguna manera es escaparse y muchas, Sí, muchas veces nos escapamos durante el día a día, ¿no? Como lo exactamente, dijiste, exactamente. salimos en la dirección contraria de la emoción, ¿no? Bueno, Exactamente, tal voy cual. a darle entrada a un par de preguntas aquí. Dale. Dice Oscar y Mauricio, ¿un adolescente de 13 años ya puede iniciar a expresar las escenas matrices? O las escenas copias, me imagino que querrá decir, ¿no? Bueno, por eso no la estoy viendo la pregunta, no me queda del todo claro. A ver, las escenas matrices son las escenas de la infancia que se dan en un sujeto en la relación con los padres. Eh, y llamamos infancia al periodo que va desde la gestación hasta los 22, 23 años. Ustedes me dirán, uy, pero es que largo el periodo. Sí, obviamente son distintas etapas, y básicamente dos etapas, niñez y adolescencia, pero en todo eso el sujeto va viviendo escenas matrices. Por supuesto, entonces, un adolescente también vive, no es que las expresa, él vive las escenas matrices en la relación, sobre todo con los padres. No sé si contesté la pregunta, pero me sirvió la pregunta para
poder pensar con más claridad o contar con más claridad qué es la infancia y hasta dónde aparecen las escenas matrices. Después de ese periodo ya no hay más escenas matrices. A lo sumo serán escenas copia de esas escenas matrices. Ujú, ujú. Muy bien. Vale, otra pregunta un poco larga, Nicolás Sanpietrino. Buenas tardes. Validar una emoción, por ejemplo, empezar a habitar y probar el enojo, ¿puede comportar un cambio fisiológico? Eso significa, puede comportar un cambio fisiológico, todavía no pregunta. ¿Eso Ujú. significa que podría permitirnos salir de nuestros patrones usuales de enfermedad? Bueno, creo que lo comentamos antes, ¿no? Sí, La sí, claro, fuerza del claro. hígado para utilizarla de manera positiva, ¿no? Claro, 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 por supuesto que sí. De enfermedad fisiológica, de enfermedad vincular, porque los vínculos también son más sanos o más enfermos, de enfermedad en mi vida cotidiana, por supuesto que sí. Poder validar y habitar más adultamente nuestras emociones, por supuesto que nos va sanando de a poco, sí. Y bueno, vamos a mirar la última porque ya Dale. luego recordamos el próximo taller. Las emociones yang, enojo. Bueno, es que el yang es una expresión hacia afuera, como la ira, bien manejadas, Exacto. parecen favorecer la vida, moverla hacia adelante. Las emociones yin, tristeza, podríamos decir que limitan la vitalidad, aunque sepamos experienciarlas, experimentarlas. Bueno, acá hay toda una idea que quizás sería interesante pensar, gracias Nicolás que nos hace esta pregunta, como digo, hay toda una idea en que la vida es para adelante y hacia afuera y lo vital es para afuera y lo contrario va contra eso. Y yo me permito pensar, ¿no? Las estaciones son cuatro, verano y primavera, uno diría son yang si quieren, invierno y otoño son yin y las cuatro son necesarias. La respiración tiene dos movimientos, la exhalación y la inhalación, y los dos son necesarios. Entonces, cuando nosotros pensamos que solo lo que nos gusta, porque finalmente es eso, ¿no? Alegría y amor nos gusta, ¿no? O solo, mejor dicho, solo lo para afuera es saludable o es vital. Yo creo que es interesante pensar y repensar esto y entender que necesitamos de las dos. Ahora, claro, para eso tenemos que habilitar las dos y para eso tenemos que ver cuándo se nos prohibió y cómo. Muy claro. Y voy a agregar a esto que tú dijiste, por ejemplo, en las artes marciales chinas, yo que soy practicante de Tai Chi, un Ujú. movimiento yin, o sea, de retracción, de dejar caer, también puedo tirar al contrario. O sea, Claro, también puede favorecer de alguna manera, ¿no? O sea, no siempre tengo que empujar al rival, sino también al dejarme caer yo, el rival se deja caer. Y es un movimiento exactamente, yin. exactamente, Bueno, vamos exactamente. a terminar, que estamos creo sobre la hora. Dale, La verdad que ha sido un placer sí, y me he quedado, no sé, espero que la gente también, me he quedado con ganas de más. sí, sí, la Creo verdad que que sí, te va a dar alguna otra, claro que sí, sí, espero que sí, así sea. Entonces, tenemos un taller de escenas matrices que es abierto, bueno, a los pacientes de Habitarnos que están aquí en España o en Barcelona, a los pacientes de Cuatro Mares y al público que esté interesado en general, ¿no? Ahora en tal octubre. cual, tal cual. Sí, ¿te acordás del día, Oscar? Que no me acuerdo del día ahora, que nos agarró mal a los dos esto. El día Bueno, exacto, es el no. último sábado de octubre, ¿eh? El último sábado de Último octubre. estado. ¿En qué horario? A la tarde, ¿no? Bueno, tenemos que ver porque, si no me equivoco, puede haber más de un taller. Ah, bueno, puede haber más de un Entonces, taller. Bueno, pero el último sábado de octubre tenemos un taller o quizás dos de escenas matrices y como vos dijiste, Oscar, pueden ir obviamente los pacientes de Habitarnos y de Cuatro Mares, pero también puede ir cualquier persona que le interese, como a mí me gusta, ¿no? Pensarlo, dar una vueltita más en su proceso de crecimiento, de sanación, ¿no? De evolución. Los talleres duran 3 horas, este también va a durar 3 horas. Es un taller, como dije, grupal. En general hay 12, 13, 15 personas, una cosa así. Y por supuesto, nadie tiene obligación de hacer ninguna escena. De todos los que van, solemos hacer 2 escenas por una cuestión de tiempo y la persona que quiera puede ir, sentarse y mirar nada más. Y no tiene ninguna obligación de participar e igual seguramente se va a llevar muchísimo. Así que los esperamos allí.
Pues que así sea, como se dice normalmente. Bueno, ha sido un gusto, como te lo dije Lo mismo, anteriormente. Esperemos lo que mismo. podamos repetir alguna charla pensando un poco en nutrir de conocimiento, de gestión de las emociones a, bueno, a nuestros pacientes, a los pacientes de Habitarnos y al público en general. Muchísimas Tal gracias, cual. Mauricio. Buenas tardes y bueno, para aquellos que no han podido conectarse en directo, va a quedar Queda en grabado, ambos queda grabado. Instagram grabada la charla. Ujú. Bueno, un placer, Oscar, Gracias. realmente un placer estar contigo y comentar y compartir estos temas que hablamos tantas veces en otros espacios, así que bueno, sí, ojalá que se repita porque la verdad que está buenísima la articulación y la dirección. Te mando un abrazo grande y les mando un abrazo a todos y que pasen bien. Gracias igualmente. Adiós, Chao. chao, chao. Adiós.